Bienvenidos de nuevo al canal, su espacio favorito para desglosar esos fenómenos que no solo vemos en pantalla, sino que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Estoy increíblemente emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que para muchos de nosotros sigue siendo una llama que arde con fuerza, una melodía constante en el corazón. Si eres de los que creen que el amor puede trascender la ficción y dejar una marca para siempre, entonces estás en el lugar correcto. Antes de que nos adentremos en este universo de emociones y recuerdos, quiero invitarte a que te unas a nuestra creciente comunidad. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que tanto nos apasiona. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de una pareja que ha definido una era, que ha inspirado millones de sueños y que para muchos sigue siendo el estándar dorado del romance en pantalla. Estoy hablando, por supuesto, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Su nombre no solo evoca imágenes de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, sino que resuena con un sentimiento profundo, con una conexión que va más allá de lo superficial. La frase Anne Ercel Kerem siempre en mi corazón no es solo un dicho popular entre sus fans, es una declaración, un testamento a la magia que crearon juntos y al impacto duradero que han tenido en nuestras vidas. Y por supuesto hablaremos de un agradecimiento especial a todo lo que representaron y siguen representando. Para entender la magnitud de este fenómeno, es crucial recordar quiénes son Anne Ercel y Kerem Bürsin. Individualmente ambos son estrellas por derecho propio. Anne Ercel, con su deslumbrante belleza, su carisma innegable y su evolución actoral, ya se había ganado el cariño del público en diversas producciones. Su capacidad para transmitir emociones, para pasar de la comedia a la vulnerabilidad con una facilidad asombrosa, la había posicionado como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su mirada intensa, su porte imponente y una versatilidad que le permite abordar desde el drama más profundo hasta la comedia más hilarante, ya era un actor consolidado, conocido por su habilidad para construir personajes complejos y atractivos. Pero fue la unión de estos dos talentos en un proyecto en particular lo que desató una química explosiva, una sinergia que rara vez se ve en pantalla y que capturó la imaginación de una audiencia global. Ese proyecto, como bien saben, fue Senkalkam, conocida en el mundo hispanohablante como Love is in the Air o Llama a mi puerta. La premisa, aunque inicialmente pudiera parecer una comedia romántica más, rápidamente se reveló como algo mucho más profundo y cautivador. La historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura con grandes sueños que ve su beca cancelada, y Serkan Bolat, un exitoso pero controlador y frío arquitecto paisajista, comenzó con un contrato de compromiso falso. Un tropo clásico, sí, pero ejecutado con una maestría y una frescura que lo hicieron sentir completamente nuevo. Lo que empezó como una relación de conveniencia, una farsa cuidadosamente orquestada para recuperar el prestigio de Serkan, se transformó gradualmente en un amor genuino, apasionado y profundamente conmovedor. La brillantez de Hande y Kerem residió en cómo dieron vida a Eda y Serkan. Eda, interpretada por Hande, era una fuerza de la naturaleza, vivaz, espontánea, con un espíritu indomable y una capacidad infinita para el amor y la compasión. Su sonrisa era contagiosa, sus lágrimas desgarradoras, y su determinación inspiradora. Kerem, como Serkan, logró mostrar la evolución de un hombre hermético y pragmático a uno vulnerable, apasionado y dispuesto a derribar todas sus barreras por amor. Su transformación fue lenta, orgánica y creíble, y fue precisamente esa gradualidad lo que hizo que el público se enamorara no solo de la historia, sino de cada etapa de su relación. Pero la magia, lo que realmente catapultó a Senkalkam y a Hande y Kerem a la estratosfera, fue la química innegable entre ellos. No era solo la escritura de los guiones o la dirección, era algo intrínseco a Hande y Kerem. Cada mirada, cada toque, cada broma, cada discusión tenía una chispa, una electricidad que saltaba de la pantalla. Sus escenas juntos estaban cargadas de una intensidad emocional que hacía que el público sintiera cada altibajo de su romance. El lenguaje corporal, las microexpresiones, la forma en que se complementaban mutuamente, todo contribuía a crear una ilusión de un amor tan real que resultaba difícil no creer en él. Los fans de todo el mundo se encontraron analizando cada detalle, buscando indicios de que lo que veían en pantalla era un reflejo de una conexión más profunda fuera de ella, y esa especulación, esa esperanza, solo sirvió para cimentar aún más su estatus de pareja icónica. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global.
Los datos de audiencia y la resonancia en redes sociales fueron impresionantes. Senkalkam fue traducida y emitida en decenas de países, desde España y América Latina hasta Italia, Polonia, e incluso en partes de Asia. Millones de personas en todo el mundo se engancharon a la historia de Eda y Serkan, compartiendo sus alegrías, sus tristezas, sus frustraciones y, sobre todo, su esperanza en el amor verdadero. Las redes sociales se inundaron con publicaciones, edits, fanart, fanfiction y debates apasionados sobre la trama y los personajes. Los hashtags relacionados con la serie y con Hande y Kerem se volvían tendencia mundial semana tras semana, demostrando el poder de una narrativa bien contada y de una química actoral excepcional. Se formaron comunidades de fans vibrantes y dedicadas, que trascendían las barreras geográficas y lingüísticas, unidas por su amor por esta historia y sus protagonistas. Esta inmensa popularidad no solo benefició a Hande y Kerem, sino que también elevó el perfil de las producciones turcas en el panorama internacional, abriendo puertas para muchas otras series. Sin embargo, lo que hizo que Senkalkam y la pareja protagonista fueran especiales no fue solo su éxito comercial, sino la conexión emocional que lograron establecer con su audiencia. Y es aquí donde llegamos al corazón de la frase, Hande Erçel Kerem siempre en mi corazón. Esta frase encapsula la profunda huella emocional que dejaron en sus seguidores. Para muchos, Eda y Serkan no eran solo personajes de ficción, se convirtieron en símbolos de amor, perseverancia y la creencia en los sueños. La historia de cómo superaron innumerables obstáculos, desde malentendidos y tragedias personales hasta intrigas y secretos familiares, resonó con la experiencia humana de enfrentar adversidades. Su amor, imperfecto pero inquebrantable, ofreció un escape, una fantasía de romance ideal en tiempos a menudo desafiantes. Verlos luchar, crecer y finalmente encontrar la felicidad juntos proporcionó consuelo y esperanza. El impacto fue tan grande que incluso después de que la serie terminara, la conexión con Hande y Kerem, tanto individualmente como Hanke, se mantuvo viva. Los fans continúan revisitando sus momentos favoritos, creando compilaciones de escenas, y manteniendo viva la conversación sobre el legado de Eda y Serkan. La nostalgia es un componente poderoso de este sentimiento, el recuerdo de la emoción de cada nuevo episodio, la anticipación, las maratones con amigos o en solitario, son experiencias que se atesoran. Para muchos, Senkalkam fue más que una serie, fue una compañía, una fuente de alegría en sus vidas. Se idealizó su romance en pantalla, convirtiéndolo en un referente de lo que muchos aspiran a encontrar en el amor, pasión, comprensión, diversión y un apoyo incondicional. Y por supuesto, el agradecimiento especial es fundamental aquí. En primer lugar, es un agradecimiento a Hande Erçel y a Kerem Bürsin por su talento inmenso y su dedicación. Hande por dotar a Eda de esa vitalidad desbordante, esa inteligencia emocional y esa capacidad de amar sin límites. Su Eda era una heroína moderna, una mujer fuerte que no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad y que inspiraba a otros a perseguir sus sueños. Kerem, por su parte, merece un agradecimiento por traer a la vida a Serkan Bolat con todas sus complejidades, su mente brillante, su humor inesperado, su lado oscuro y su increíble transformación en un hombre capaz de amar apasionadamente. La evolución de Serkan, su viaje de un workaholic emocionalmente distante a un esposo y padre cariñoso, fue magistralmente interpretada, y nos permitió ver la belleza del cambio y el poder redentor del amor. El agradecimiento también se extiende al equipo creativo detrás de Senkalkam, a los guionistas por tejer una trama tan atrapante, a los directores por capturar la magia visual y emocional, a los productores por creer en el proyecto y a todo el elenco y equipo técnico por su arduo trabajo. Cada miembro contribuyó a construir este universo que nos cautivó. Sin su visión y esfuerzo colectivo, la historia de Eda y Serkan no habría alcanzado las cotas de éxito y amor que logró. Pero sobre todo, este agradecimiento especial va dirigido al fandom. A todos ustedes los fans, que mantuvieron viva la serie semana tras semana, que hicieron que fuera un tema de conversación global, que se volcaron en apoyar a Hande y Kerem. Su pasión, su lealtad y su capacidad para crear una comunidad global alrededor de esta historia son testamento de lo que significa conectar con una audiencia de manera profunda. Son los fans quienes han elevado a Hande y Kerem de simples actores a íconos culturales, y quienes han inmortalizado a Eda y Serkan como una de las parejas más queridas de la televisión. Ese amor que el público lee. Ese brindó se siente en cada comentario, en cada publicación, en cada recuerdo. Es el fandom el que garantiza que Hande Erçel Kerem siempre en mi corazón sea una verdad perdurable. La huella que dejaron no se limita a la serie,
también inspiró a muchos a seguir sus propios caminos, a creer en la posibilidad de un amor épico y a no rendirse ante las adversidades. Las enseñanzas de Eda y Serkan sobre la importancia de la comunicación, de la confianza, de perdonar y de luchar por lo que uno quiere, trascendieron la pantalla. Nos recordaron que el amor verdadero no siempre es fácil, que requiere esfuerzo y sacrificio, pero que al final vale la pena. Incluso cuando sus caminos profesionales se separaron después de la serie, el apoyo de los fans a sus proyectos individuales ha continuado, demostrando que el cariño hacia ellos es genuino y profundo, y que el legado de Hanke sigue siendo un punto de referencia emocional para muchos. Es un recuerdo feliz, una fuente de inspiración y un recordatorio de que algunas historias, y algunas personas, simplemente están destinadas a quedarse grabadas en nuestra memoria y en nuestro corazón para siempre. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de sus inolvidables personajes Eda y Serkan, es mucho más que una simple serie de televisión. Es un fenómeno cultural que demostró el poder de una química actoral explosiva, de una narrativa envolvente y, sobre todo, de la conexión emocional que puede surgir entre el público y sus héroes en pantalla. Su magia trascendió fronteras, uniendo a millones de personas en una experiencia compartida de amor, esperanza y fantasía. Por todo lo que nos dieron, por las sonrisas, las lágrimas, la emoción y la inspiración, el sentimiento de que Hande Erçel Kerem siempre en mi corazón, y un agradecimiento especial a ellos y a su fandom es algo que resonará por mucho tiempo. Y a ustedes, mis queridos espectadores, les doy las gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje emotivo y lleno de recuerdos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar la magia de Hande y Kerem. Ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué hace que Hande y Kerem estén siempre en tu corazón? ¿Cuál fue tu momento favorito de Eda y Serkan? ¿Hay alguna escena que te haya marcado de manera especial? Déjame todos tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha traído buenos recuerdos y les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con otros fans y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.